En este video o en esta serie de videos vamos a hablar sobre el framework de Flask, que es uno de los frameworks para desarrollar aplicaciones web en Python. El otro más conocido es Django. Entonces normalmente la pregunta que nos hacemos siempre es ¿cuál me conviene aprender o cuál debo aprender primero? ¿Flask o Django o cuál es mejor? Yo diría que honestamente no importa cuál es mejor, no importa cuál aprendas primero, realmente no importa, lo importante es que empieces tú a aprender un framework que te permita desarrollar aplicaciones web, ya que si bien se dice que si aprendes uno, aprender el otro es más fácil y viceversa, realmente hay mucho sentido en eso y la razón es muy sencilla. La razón es porque digamos que si tú empiezas a programar en Flask y no sabes nada de Django, pero empiezas en Flask, los conceptos son los mismos. Los conceptos tales como cómo trabajar con base de datos, porque utilizamos un ORM, también cómo empezar a renderizar los templates, que son los HTML, cómo manejar las forms, perdón. En Django también utilizamos forms, en Flask utilizamos forms, las famosas WT forms. Entonces los conceptos, hay muchas similitudes y pocas cosas que realmente difieren. Entonces mi consejo, mi opinión, si te interesa, que realmente no soy un experto ni nada, simplemente es la opinión de un dude aquí en YouTube intentando crear contenido. Mi recomendación es, no importa con cuál inicies, lo importante es iniciar y después sobre la marcha puedes tú decidir cuál te gusta más o cuál prefieres. Si bien se sabe en programación no nos casamos con un lenguaje, un framework es únicamente una herramienta que utilizamos para desarrollar cosas. Lo importante es crear, lo importante es entretenernos programando y lo menos importante es el lenguaje, es el framework, es todo lo demás. Entonces, dicho todo esto, si quieren saber sobre Flask, pues basta con hacer una búsqueda en Google. Flask es un micro framework, es decir, una de las ventajas de Flask es de que no da por hecho nada. Es decir, únicamente te da las bases y todo lo que tú necesitas para empezar a programar sin meterte tantas carpetas o tantos archivos o tantos módulos para configurar y demás. Únicamente es como que aquí está el framework e inicia a programar. Entonces es lo que a mí personalmente me gusta mucho de Flask. Y también otra cosa que me gusta es que si necesitamos trabajar con base de datos, podemos buscar un framework, una librería que nos ajuste, podemos elegir. O sea, Flask nos da esa facilidad de elegir con qué queremos trabajar. Si queremos trabajar con Piwik, con base de datos, o SQL Alchemy, si queremos WT Forms, o incluso si nosotros queremos desarrollar nuestras propias forms, etc. Entonces son esas facilidades de configuración que nos brinda Flask que a mí me parecen fantásticas. Y básicamente Flask no le pide nada a Django y obviamente Django no le pide nada a Flask. Entonces, si te interesa aprender esta pequeña tecnología, estos pequeños cursos introductorios o videos introductorios que voy a hacer o que van a estar aquí disponibles en el canal, pues te invito a que te quedes, que disfrutes. Cualquier duda, ya sabes, siempre en la sección de comentarios. Y obviamente para empezar a trabajar con Flask es necesario instalarlo, basta con hacer un pip install Flask y eso será más que suficiente. Entonces, si te interesa, nos vemos y empezamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En este video veremos un pequeño tutorial de Flask. Lo que tengo actualmente es un archivo totalmente en blanco y en el escritorio tengo una carpeta la cual he llamado tutorial donde voy a ir guardando los scripts que vayamos creando a lo largo de este pequeño video. Lo primero que vamos a hacer será crear la típica aplicación Hola Mundo y después voy a explicar exactamente de qué trata todo esto. Y también algo importante antes de iniciar es que hay que tener instalado Flask. Entonces, para instalar Flask únicamente vamos a nuestra terminal. Aquí ya la tengo de hecho. Abrimos nuestra terminal, nuestra CMD, lo que sea. Y dentro de ella lo que vamos a hacer será utilizar pip para instalar Flask. Entonces decimos pip install Flask. Obviamente si estás en una Mac o en un Linux tienes que decir pip3 como es mi caso. En Windows únicamente es decir pip y das a instalar todo. Obviamente yo ya tengo todo instalado, entonces no hay nada más que hacer. Para comenzar importamos Flask, entonces simplemente decimos from Flask. Aquí, perdón, tengo que guardar primero mi archivo. Le voy a llamar app.py.
Ahora sí, vamos a importar Flask, from Flask, import Flask, que es la clase que vamos a utilizar. Y ya que hemos importado Flask, vamos a crear una instancia de esta clase. Entonces, normalmente el nombre que le damos a esta instancia es app y decimos Flask. Abrimos paréntesis y el argumento que le pasamos es dos guiones bajos name, dos guiones bajos. Le damos este parámetro porque la aplicación necesita saber si está siendo ejecutada desde un archivo principal o está siendo importada. Porque a través de esto es donde la aplicación o Flask va a empezar a buscar los templates, los static files, etc. Es decir, si nosotros tenemos archivos HTML, si tenemos archivos estáticos y demás, sabe exactamente dónde buscarlos gracias a este pequeño parámetro que le hemos pasado. Entonces, este es el propósito de este parámetro. Y ya que creamos el parámetro, lo que vamos a hacer será definir una función. Entonces decimos def. Esta función le voy a llamar index. Le podemos dar el nombre que nosotros queramos. No le voy a dar ningún argumento. Voy a escribir dos puntos y después un return. Y únicamente vamos a regresar un string que dice hola mundo. El primer concepto que te vas a encontrar siempre que quieras empezar a desarrollar en Flask es el concepto de rutas. Es el primer tema básicamente. Para crear una ruta, primero vamos a definir qué es una ruta. Una ruta, digamos, cuando entramos a Google, nosotros escribimos normalmente algo como google.com y cuando nosotros demos diagonal y por ejemplo si quisiéramos maps decimos maps, si queremos search decimos search, etcétera, ¿no? Entonces esta parte a partir del slash o de la diagonal se le conoce como ruta. En nuestra aplicación vamos a hacer lo mismo porque nuestra aplicación, digamos, va a tener nuestro dominio, lo que sea, y a partir de acá es donde la aplicación va a saber a dónde ir accesando. En Flask hacemos esto, definimos unas rutas, las hacemos a través de un decorador, entonces decimos app.root y normalmente, pues como es la página principal, únicamente le podemos pasar un diagonal. Con esto ya hemos creado nuestra primera aplicación, la cual cuando la ejecutemos va a decir hola mundo. Entonces simplemente para recapitular qué es lo que acabamos de hacer, estamos importando Flask, estamos creando una instancia de la clase Flask que es la que va a contener toda nuestra aplicación. Después definimos una ruta y esta ruta la estamos ligando a una función. Entonces cuando yo accese a esta ruta se va a ejecutar esta función. Esta parte rara que tenemos acá, @a.root y todo esto, se llama decorador. Y tengo un video sobre decoradores en el canal, voy a dejar el link en la descripción en caso que tú quieras saber más. Pero de momento lo único que hay que saber sobre rutas es que una ruta lo único que hace es extender la funcionalidad de una función. No hace nada más. Entonces, cada vez que nosotros accesemos a esta diagonal, se va a ejecutar esta función. Y ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer será guardar nuestro archivo y vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, abrimos nuestro terminal nuevamente y dentro de nuestro terminal lo primero que vamos a hacer será desplazarnos a donde nosotros tenemos el archivo. En este caso mi carpeta está en el escritorio, entonces digo cd desktop y después mi carpeta se llama tutorial. Y si yo listo todos los archivos que tengo, únicamente tengo el script que es app.py, que es el que tengo acá. Si no sabes cómo moverte en la terminal, igual tengo un video sobre la terminal, lo voy a dejar en la caja de descripción en caso que tú quieras saber exactamente estos comandos. Pero de momento únicamente tienes que saber que cd es para cambiar de directorio y con eso te mueves hacia la carpeta que tú quieres. Y ls significa list, entonces listas todos los archivos que tienes en esa carpeta. Y bueno, para continuar, lo que queremos hacer es ejecutar nuestra aplicación en Flask. La ejecución de Flask considero que tiene dos maneras de ejecutar la aplicación. La primera es la que vamos a ver a continuación. De hecho, si nosotros accesamos a la documentación de Flask y damos el primer archivo o el primer link, aquí me va a llevar a la documentación total. Y por ejemplo, aquí si yo doy en Quick Start, aquí me sale la aplicación que hemos creado. Aquí me explica exactamente qué es lo que estamos haciendo y también aquí en esta parte me dice exactamente cómo ejecutar la aplicación. Entonces, ya que tenemos esto, la aplicación tenemos que decir export, vamos a poner en mayúsculas flask-app, vamos a poner igual y después vamos a dar el nombre de mi aplicación. En este caso mi aplicación se llama app.py, entonces aquí voy a escribir app.py. Si tu aplicación se llama Hello o tutorial o test, lo que sea, lo pones tal cual y después vas a dar un enter. No tenemos ningún error y el siguiente comando que vamos a ejecutar es flask run. Y ya ejecuto este comando y una vez que ejecute este comando, aquí me sale que todo se creó exitosamente y esta es la parte o esta es la ruta donde está mi aplicación.
Entonces, si yo copio esto y lo pego en un navegador, si aprietas control C se sale del servidor. Entonces voy a volver a correr Flask porque apreté control C. Entonces vamos a copiar esta liga y la vamos a pegar en nuestro navegador. Y como podemos ver aquí en nuestro navegador, obtenemos este hola mundo que corresponde al string que nosotros acabamos de regresar. Y nuevamente, si nosotros queremos, digamos, apagar el servidor o salir del servidor, apretamos control C. Y para volver a correr nuestro servidor, tenemos que volver a ejecutar flask run y vuelve a correr el servidor. Entonces, esto es lo que se conoce como rutas. Por supuesto que en una aplicación siempre vamos a tener más de una ruta y para crearla es exactamente igual. Decimos app.root, abrimos paréntesis y le damos la ruta que queramos. Entonces digamos que queremos una ruta que se llame contacto. Aquí voy a definir una función que se va a llamar contacto. Abrimos paréntesis y vamos a regresar a contacto únicamente. Vamos a regresar un string, pero podemos regresar incluso una etiqueta HTML. Entonces aquí podemos regresar una etiqueta para que salga grande y todo eso. Guardamos nuestro archivo, vamos a la terminal y lo que vamos a hacer será volver a correr el mismo método que es flask run. Vuelvo a correr la aplicación y ahora si yo estoy en mi navegador y yo ejecuto digamos, si yo ejecuto esto, la slash, estoy en hola mundo. Si yo doy slash contacto, aquí me lleva a la etiqueta que yo he definido anteriormente, que es únicamente la string que regresa a contacto. Incluso si yo, digamos, quiero ver el código fuente de la página, y si vemos el código fuente de la página, aquí podemos ver que únicamente tenemos una etiqueta HTML, que es un H1 que regresa a contacto. Y por ejemplo, si yo visito la ruta principal, es un hola mundo, y si yo veo la página, o lo que contiene la página, y si yo veo lo que contiene la página, aquí no tenemos absolutamente nada, únicamente dice hola mundo. Y bueno, volvemos a apagar el servidor. Y algo que también podemos tener es una función ligada a múltiples rutas. Por ejemplo, aquí yo podría definir otra ruta, que puede ser algo como home. Voy a guardar, abro mi terminal nuevamente, voy a correr Flask. Y si yo voy acá y acceso a home, por ejemplo, me manda el hola mundo. Si yo acceso al slash únicamente, me manda el hola mundo. Entonces podemos tener más de una ruta para una función. Y otra cosa también es que podemos pasar, digamos, argumentos dentro de nuestras rutas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un hola mundo o un hola, podemos decir hola slash, aquí vamos a definir una variable que va a ser un string, le vamos a dar simplemente nombre. Y aquí podemos decir, esta ruta se va a llamar hola. Esto no tiene que coincidir, pero pues normalmente coincide, ¿no? Porque ¿para qué tendrías una ruta que va a tener un nombre y una función que tiene otro nombre diferente? Entonces como que no tiene sentido. Normalmente esto coincide, pero no tiene que. Y aquí lo que hacemos es pasar la variable, decimos nombre, y aquí podemos dar un formato, ¿no? Podemos decir hola. Y únicamente lo que hacemos aquí es pasar otra vez la variable. Aquí estamos formateando un string. Esto es una función de Python 3.6 en adelante, me parece, porque si queremos hacer un formato, escribimos esto y aquí escribimos .format y todo eso, ¿no? Pero bueno. Entonces podemos guardar esto y ahora, nuevamente, corremos nuestro servidor. Aquí como hice cambios, lo que tengo que hacer es desconectar el servidor, volver a correrlo. Y ahora en mi navegador, si yo pongo un hola y vamos a poner YouTube, aquí aparece hola YouTube. Yo aquí le puedo pasar la variable que yo quiera, tu tutorial, y aquí aparece, ¿no? Entonces esta es una manera en la cual nosotros podemos pasar variables dentro de nuestras rutas. El siguiente punto que quiero tocar es el cómo ejecutar nuestra aplicación en Flask. Porque como vimos, por ejemplo, como vimos acá en la documentación, tenemos que hacer este proceso de exportar Flask y después correr el servidor. El problema con esto es que cada vez que yo ejecute un cambio, por ejemplo, si yo hago un cambio aquí, o sea, mi servidor sigue corriendo, ¿no? Aquí no he apagado el servidor. Pero si yo hago un cambio, por ejemplo, yo aquí pongo hola mundo y vamos a poner un montón de O's, y yo guardo el archivo y después voy a mi servidor o a mi página web y pongo esto, no se crea el cambio en tiempo real. Entonces lo que yo tendría que hacer es apagar el servidor, volver a correrlo,
refrescar la página y aquí ya aparece el cambio. Entonces, este proceso cuando estamos programando una aplicación realmente a veces es muy molesto tener que estar en la terminal y apagando el servidor, volviéndolo a correr y lo demás. Y la otra manera en la cual nosotros podemos correr nuestras aplicaciones en Flask es de la siguiente manera. Podemos decir if _name para saber si la aplicación se está ejecutando principalmente y no está siendo importada. Igual hay un video en el canal de esta pequeña sintaxis un poco rara, por si la quieres checar. Y lo importante aquí es que podemos decir app.run y aquí vamos a poner debug igual true. Entonces aquí estamos activando el debugger en nuestra aplicación. Y ahora sí, bueno, de hecho vamos a salirnos de esta terminal. Vamos a correr nuevamente la terminal. Y nuevamente, vamos a nuestra carpeta donde tenemos nuestro archivo, que es el escritorio, y después en tutoriales. Y después, si ya en listo, aquí tengo esta .py. Y aquí yo puedo únicamente correr la aplicación con Python 3, app.py. Si estás en Windows, no tienes que poner el 3. Y si yo corro la aplicación, me la corre normalmente, no me da ningún problema. Y aquí me dice que debug mode está on. Anteriormente me lo marcaba como que estaba off. Y de esta manera, si yo ejecuto algún cambio en mi script, por ejemplo, aquí vamos a omitir este hola mundo, guardamos, y si corremos nuestro navegador, aquí el cambio se ejecuta. Y de igual manera, si yo hago un cambio, digamos ahora voy a poner hola mundo, vamos a poner un montón de os, y si yo actualizo mi navegador, el cambio se refleja automáticamente. Entonces estas son las dos maneras en las cuales podemos ejecutar nuestras aplicaciones en Flask. Esta manera es la recomendada mientras nosotros estamos desarrollando la aplicación. Una vez que nosotros tengamos la aplicación para producción, no es recomendable hacer esto, pero bueno. Entonces estas son las dos maneras en las cuales podemos correr nuestra aplicación. De ahora en adelante voy a utilizar esta manera, que es un poco más fácil. Y la razón en la cual lo expliqué hasta ahora es que quería que vieran realmente la molestia que es apagar el servidor, volverlo a correr y tener que refrescar la página. Cuando puedo hacer esto y me ahorro como que un paso extra. Ahora que ya sabemos cómo correr nuestras aplicaciones en Flask, el siguiente paso que debemos conocer es cómo accesar archivos HTML. Porque hasta el momento lo que estamos haciendo es regresar únicamente cadenas de texto y podemos regresar una que otra etiqueta HTML, pero eso no es suficiente. Cuando nosotros tenemos aplicaciones web, normalmente pues es todo un formato en HTML que va a otro HTML y así sucesivamente. Obviamente en Flask podemos hacer lo mismo y vamos a ver cómo podemos hacer esta operación. Lo primero que tenemos que hacer, que es muy importante, es crear un folder que se va a llamar templates. Entonces aquí en folders lo que voy a hacer será simplemente crear un nuevo folder, new folder. Se tiene que llamar templates. Muy importante este nombre. Si no se llama así, no va a funcionar esto. Entonces creamos el folder. Aquí ya tengo templates y dentro de este folder lo que vamos a hacer será crear un archivo HTML. Entonces ya que creamos una página en blanco, voy a guardar esto en mi folder de templates. Lo voy a llamar index.html. El nombre ahorita no es muy importante. Y aquí lo que voy a hacer será crear todo un documento HTML. Entonces vamos a crear un HTML tal cual. El título le vamos a poner Flask App. Y en este caso vamos a regresar una etiqueta h1 que va a decir hola. Y podemos regresar una etiqueta h2 únicamente como para darnos cuenta que estamos regresando un HTML que diga bienvenidos. Creo que se escribe así. No sé realmente cómo se escribe, pero bueno. Guardamos este archivo HTML, regresamos a nuestra aplicación .py. Y lo que vamos a hacer será importar un nuevo módulo que se va a llamar render template. Y con esta función lo que podemos hacer es regresar todo el HTML. Por ejemplo, ahora en lugar de regresar esta cadena que dice hola mundo, simplemente aquí yo puedo decir render template, abro paréntesis y dentro de estos paréntesis voy a indicar el nombre de mi archivo HTML. Entonces mi archivo HTML se llama index.html. Voy a guardar este script y voy a correr mi servidor si es que no se ha cerrado. Entonces mi servidor sigue activo y lo que voy a hacer será ejecutar nuevamente esto.
Corremos y ahora ya podemos ver nuestras etiquetas HTML. Y si revisamos la página fuente o el código fuente de la página, aquí podemos ver el título de nuestra aplicación y tenemos las dos etiquetas que hemos definido anteriormente. ¿Qué más podemos hacer con nuestro HTML? Primero que nada vamos a explicar cómo funciona esto. Lo que hicimos fue crear un folder que se llama Templates, y este folder se llama Templates porque digamos que la aplicación Flask sabe exactamente que todos los archivos HTML van a estar dentro de un folder que se llama Templates. Digamos que así está diseñado el framework. Ya que tenemos esto, obviamente podemos empezar a manipular cosas o empezar a hacer cosas con nuestro HTML. Por ejemplo, si yo quisiera pasar una variable, vamos a borrar todo esto porque no lo necesitamos de momento para que no estorbe y podamos verlo de una manera más clara. Digamos que lo que yo quiero hacer ahora es pasar una variable, ¿no? ¿Cómo paso yo una variable de este script a este HTML? Lo hacemos de la siguiente manera. Digamos que queremos que nuestro HTML diga un hola y lo que sea, ¿no? Un hola YouTube, hola, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces voy a definir una variable que se va a llamar aquí nombre. Le vamos a poner un valor que diga YouTube, porque estamos haciendo videos de YouTube. Vamos a dar un coma y aquí es donde vamos a pasar como parámetro la variable. Entonces aquí podemos decir nombre igual a nombre. Este nombre corresponde a esto que tenemos acá. Y este nombre, esto que está en naranja, corresponde a lo que estamos pasando al HTML. No sé si me estoy explicando, pero creo que se entiende el punto. Y ahora, ¿cómo sabe el HTML que aquí tengo o voy a tener una variable? Aquí se usa una sintaxis un poco rara que después voy a explicar de dónde viene, pero de momento si nosotros queremos accesar a las variables, escribimos dos llaves y ponemos el nombre de nuestra variable. Nuestra variable se llama nombre, entonces escribimos nombre. Guardamos, muy importante guardar siempre todo, guardamos el HTML, guardamos el script, y si vamos al navegador y actualizamos, aquí aparece hola YouTube. Si yo cambio este nombre, por ejemplo, simplemente vamos a poner YT, y de igual manera voy a mi navegador y lo actualizo, aquí vemos YT. Entonces, ¿cómo funciona esto y qué es esto? Esto que tenemos aquí utiliza una sintaxis que se llama Jinja. Entonces, incluso lo podemos buscar en Google, podemos poner Jinja. Y aquí tenemos la documentación de esto. Realmente esto es un motor muy parecido al que se usa en Django, al que se usa en algunos otros lenguajes de programación. Y lo que nos hace es una mezcla de programación con HTML y todo lo demás. Honestamente no me he metido a investigar exactamente cómo funciona o qué es. Únicamente sé que esto que tengo aquí es un archivo Jinja que funciona exactamente como un HTML. Si alguien sabe exactamente cómo funciona, pues ayuda a la comunidad dejándolo en los comentarios, pero pienso que no es como que tan relevante de momento. Y bueno, esta sintaxis rara nos permite definir las variables en nuestros archivos HTML. Entonces, si yo tuviera otra variable, digamos que mi variable se llama YouTube. Aquí yo tendría que poner algo como YouTube, y aquí yo estoy pasando la variable que se llama YouTube. Entonces aquí puedo poner yo YouTube, guardamos todo nuevamente y vamos al navegador y el resultado es exactamente el mismo, o sea, no cambia en nada el funcionamiento. ¿Y qué más nos permite hacer Jinja? Por ejemplo, también podemos hacer if y else y podemos hacer bucles for dentro de estos templates. De momento vamos a hacer simplemente un if y un else. Y por ejemplo, vamos únicamente a definir un número. Vamos a poner número y aquí vamos a poner 1. Y vamos a pasar esta variable a nuestro archivo HTML, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer un programa muy simple que si este valor es 1, vamos a simular el lanzamiento de una moneda. Entonces, si este valor corresponde a 1, yo quiero que se imprima un sol. Si yo pongo un 0, que sea un águila, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Entonces, digamos, yo quiero accesar a la variable num y aquí lo que voy a hacer, si yo quiero un if, es poner esto. Voy a poner esta llave acompañada de un porcentaje y aquí es donde voy a declarar mi if. Entonces voy a decir if, la variable se llama num. If num. Declaro esto tal cual yo lo haría en un programa de Python. Entonces, aquí estoy diciendo si número es igual a 1, vamos simplemente a mandar a imprimir una etiqueta h1 que diga a sol. Y si num es el número 0 o un else, vamos a mandar a imprimir una etiqueta h1 que diga águila. Y algo muy importante que tenemos que hacer es terminar nuestro if. Para terminar el if únicamente escribimos end if. Entonces es muy importante este último paso, si no, no va a funcionar. Abrimos las llaves, el símbolo de porcentaje y definimos un if tal cual lo haríamos en un script de Python. Después ponemos el resultado que nosotros queramos y ponemos nuestra cláusula else. Bueno, esto no necesita explicación porque pues deben de saber programar si están en Flask, ¿no? Y esta línea es la única nueva que tenemos que indicar que está terminando nuestra estructura de decisión. Entonces vamos a guardar todo esto y vamos a nuestro navegador a ver qué tenemos. Entonces como el resultado yo puse aquí que es 1, obtengo un sol. Y si yo cambio esto a 0 y guardo, aquí obtengo águila. Entonces dependiendo del resultado que obtenga esta variable, es lo que se está mandando imprimir en esta parte de acá. Y si por ejemplo yo veo el código fuente de esta página, vamos a ver el código fuente. Aquí no hay ni siquiera rastro de esta estructura de decisión. No tengo ni un if, ni un else, no aparece nada. Únicamente aparece, digamos, el HTML ya renderizado. Obviamente también, como mencioné, podemos hacer bucles for. Para hacer un bucle for lo que podemos hacer será, vamos a definir una lista que tenga únicamente números. Ya que tenemos nuestra lista, podemos venir acá y hacer lo mismo. Vamos a borrar esto para empezar desde cero. Y de igual manera, si nosotros queremos definir un for, lo hacemos a través de en medio de llaves y esta cosa que es el porcentaje. Y aquí vamos a definir nuestro bucle for. Entonces decimos for n in num. Mi variable se llama num. Aquí vamos a simplemente imprimir la n. Bueno, lo voy a dejar en H1, aunque va a salir muy grande. Y ya después lo que debo hacer es indicar que ha terminado mi for. Entonces aquí ponemos end for. Y si yo corro mi programa, aquí obtengo esta NNNN. El resultado o la razón por la cual tengo NNN y no tengo la cuenta de los números es que aquí lo único que estoy haciendo es imprimir n. Si yo quiero la variable n, hay que recordar que tengo que poner estas dos llaves. Y ahora ya voy a obtener la cuenta del 1 al 7, que es lo que está dentro de la lista. Obviamente esta lista aquí puedo tener nombres, puedo tener lo que sea, pero básicamente así es como iteramos. Muy importante esto es que si yo quiero la variable, tengo que, digamos, envolverla en estas llaves. Y esta es la manera en la cual nosotros podemos accesar a variables y accesar también a bucles for o a if else dentro de nuestras aplicaciones en Flask. Por supuesto que también podemos regresar más de un archivo HTML. Por ejemplo, si yo tuviera otra ruta y esta ruta yo la llamo, vamos a llamarle contacto. Vamos a darle nombres genéricos. Contacto. Creamos nuestra función y aquí vamos a retornar un template que se va a llamar, que va a ser contacto.html. Lo que yo puedo hacer aquí es crear un nuevo archivo HTML, new file, al cual voy a llamar contacto.html. Y aquí de igual manera yo puedo crear un nuevo documento HTML, Flask app. Después aquí en el body vamos a regresar una etiqueta h1 que diga contact, todo en mayúsculas y un montón de signos de admiración. Entonces cuando yo accese a esta ruta me va a regresar este otro template. Veamos si ese es el resultado. Estamos en la ruta principal, me sigue regresando el for loop, pero si yo aquí digo contacto, aquí me aparece mi nuevo archivo HTML.
Algo muy importante, como te pudiste dar cuenta, y espero que te hayas podido dar cuenta, es que estamos repitiendo mucho HTML. Entonces, básicamente esta parte de aquí es la misma que tenemos acá. Y todo es exactamente lo mismo, a excepción de esta etiqueta H1. Y nos encontramos con el problema de que en nuestras aplicaciones web, tenemos un montón de páginas HTML que se parecen. Y que sería más fácil hacer una especie de encapsular todo lo que se repite y únicamente poner en nuestros templates lo que cambia o lo que no se va a repetir. Veamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, podemos crear un nuevo archivo HTML. Aquí en templates vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a llamar layout.html y aquí voy a definir un HTML normal, Flask app, vamos a poner, pero aquí en body lo que voy a hacer simplemente será poner algo como, vamos a hacer esto, ponemos las llaves, ponemos estos símbolos de porcentaje y vamos a poner block body y después aquí vamos a poner en block. ¿Qué estoy haciendo con esto? Básicamente lo que estoy haciendo es que todo esto va a quedar igual a excepción de lo que sea que esté encapsulado dentro de aquí. Por ejemplo, ahora yo puedo venir a mi index.html y puedo borrar absolutamente todo. Y aquí lo que puedo hacer es primero decir que aquí voy a extender o esto va a ser parte del layout. Entonces aquí puedo decir extends, abro comillas y voy a poner layout.html. Con esto estoy diciendo que todo lo que esté en layout va a estar en index.html. Y ahora aquí yo puedo decir algo como block body y aquí voy a poner en block. Entonces, todo esto que está aquí es lo que iría en esta parte de acá. No sé si se está explicando, pero el punto de esto es no repetir este HTML en este otro que tengo en esta parte de acá. Y puedo hacer exactamente lo mismo con contacto. Aquí yo puedo agarrar y decir extends. Primero tenemos que poner estos símbolos raros. Ponemos extends, abrimos comillas y ponemos layout.html. Y aquí vamos a decir block body. Vamos a poner en block. Y aquí vamos a mandar a imprimir nuestra etiqueta H1 que, nuestra etiqueta H1 que es contacto. Y si te das cuenta, aquí ya no estoy escribiendo HTML, bueno, no tanto HTML, ni aquí tampoco. Esto que estoy haciendo se llama herencia. Se conoce como herencia y es que lo que se hace es que estamos heredando el HTML del layout. Y nuestra aplicación funciona exactamente igual. Si nosotros nos vamos a nuestra aplicación que tenemos, si ejecutamos, template not found. Aquí esto debe ser así. Ahí está. El error era que aquí esto estaba así. Entonces simplemente hay que tenerlo dentro de las comillas. Pero bueno. Aquí tenemos nuestra aplicación como la teníamos antes. Y si yo aquí pongo diagonal contacto, aparece exactamente lo mismo. La diferencia es que ya no estoy repitiendo HTML. O sea, ya no estoy haciendo eso de no te repitas a ti mismo que se conoce en programación. Lo estoy manteniendo de una manera más clara y compacta. Algo que también podemos hacer en Flask, ahora que tenemos un servidor escuchando todas las peticiones que nosotros le hagamos, podemos empezar a generar contenido dinámico, es decir, podemos empezar a darle uso a las forms que nosotros tenemos en HTML para empezar a enviar información. Veamos un ejemplo de esto. Lo primero que vamos a hacer será, voy a borrar absolutamente todo lo que tengo. Aquí en app.py solamente he dejado la instancia de Flask, en contacto he borrado todo, index no tiene nada y en layout lo único que he dejado han sido los bloques que definimos previamente. Lo primero que vamos a hacer será definir una ruta. Vamos a definir una ruta que va a ser la ruta principal.
Vamos a simplemente poner la diagonal y después vamos a poner una función que la vamos a llamar home. No va a tomar ningún parámetro y únicamente va a retornar index.html. Entonces decimos render template index.html. Ahora, ¿qué quiero yo que suceda con index.html? Lo que yo quiero aquí es crear una form. Pero bueno, antes de hacer esto vamos a definir la otra función que vamos a utilizar. La otra ruta se va a llamar, vamos a llamarla algo como, eh, vamos a utilizar la anterior, contacto, y de igual manera únicamente vamos a retornar el HTML, entonces decimos def contacto, no, aquí no necesito nada, entonces return render template contacto .html. Ok, ya tenemos las dos rutas acompañadas de las dos funciones que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer en index.html será crear una form. Para crear una form únicamente aquí decimos form y después vamos a crear dos campos. Vamos a crear un campo que va a ser donde yo voy a escribir el texto y después voy a crear otro campo que va a ser el botón. Entonces las etiquetas que necesitamos es input. Aquí tipo vamos a poner texto. El nombre de momento, bueno, el nombre lo que vamos a hacer será simplemente poner aquí nombre. Esto es muy relevante porque es la manera en la que yo voy a identificar este campo o esta etiqueta de HTML, por así decirlo. Y después únicamente aquí vamos a poner algo como para dar a entender al usuario que queremos que haga. Entonces ingresa un nombre y después vamos a poner un botón y este botón únicamente que diga enviar. Es todo lo que tenemos. De hecho podemos correr nuestra aplicación. Si corremos nuestra aplicación, esto es lo que tenemos. Tenemos aquí el campo donde va a ir el texto y este botón enviar que va a ser relevante en un momento. Entonces también podemos como que darle un poco más de poner aquí una etiqueta h1 que diga bienvenido o algo así, ¿no? Entonces únicamente como para que no se vea únicamente el campo, pero bueno. Esto es solamente estética, no es muy importante esto. Y ya que tenemos nuestra form, la idea es que nosotros podamos enviar información al servidor y que después podamos accesar a esta ruta y nos regrese el dato que nosotros hayamos ingresado. Entonces, lo que voy a hacer aquí será simplemente definir qué tipo de métodos puede aceptar esta ruta. Por defecto, cuando hacemos una petición a nuestro servidor, una petición HTTP, está por defecto en una petición que es GET. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, si nosotros queremos que esta petición en lugar de GET sea POST, tenemos que indicarlo de la siguiente manera. Venimos aquí y aquí vamos a especificar los métodos que va a aceptar esta ruta. Por defecto está en GET. Entonces, de momento a mí no me interesa que sea una petición GET. Quiero una petición que sea POST, tiene que ir todo en mayúsculas. Tengo que utilizar un método especial que es el que me va a permitir identificar de dónde está viniendo esa información, ¿no? Esa petición. Entonces aquí vamos a poner request y lo que voy a hacer aquí únicamente será decir nombre es igual a request.form.get y pues el nombre de este input, que es el que me interesa, pues tiene el nombre de nombre. Entonces aquí voy a poner nombre y después voy a pasar esta variable pues a mi HTML. Entonces aquí voy a escribir nombre igual a nombre. Este nombre hace referencia a esta variable y esta parte naranja hace referencia a lo que yo voy a pasar en la página de contacto. Entonces en la página de contacto lo único que quiero hacer es algo muy sencillo. Únicamente vamos a poner un hola y lo que sea que esté dentro del campo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner hola. Y para aceptar variables, como ya vimos anteriormente, tenemos que poner estas dos llaves y dentro de ella tenemos que poner el nombre de la variable. Mi variable se llama nombre. Y ahora lo único que me queda por hacer es decirle a esta form a dónde quiero yo que se envíe esta información. Entonces aquí en form vamos a definir un action y en esta action es a dónde quiero llegar. Entonces lo que yo quiero es llegar a la dirección de contacto, con lo cual vamos a utilizar un método especial. Vamos a poner estas dos llaves y después vamos a escribir url for
y dentro de aquí vamos a poner el nombre de la función a la cual queremos ir, que es esta que es contacto. Entonces aquí vamos a poner contacto. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo aquí con esto? Lo que estamos haciendo aquí es decir a dónde quiero yo enviar esta información, pero aquí yo puedo poner la ruta. Normalmente no ponemos la ruta. Normalmente lo que se hace es poner la función a la que está ligada la ruta a la que yo quiero llegar. Y con esta pequeña función que es URL for me va a dar la URL de la función. Obviamente si yo no pongo estas dos llaves, únicamente lo que estoy haciendo es escribir URL for, pero necesito poner estas dos llaves para indicar que es una función. O sea que aquí quiero llamar a una función. Y ya que he llamado a la función, también tengo que decirle qué método tiene que ser. Entonces es un método post. Guardamos absolutamente todo, checamos si nuestro servidor sigue corriendo y vamos a mandar a llamar y lo que vamos a hacer será refrescar nuestro navegador. Entonces vamos a actualizar nuestro navegador. Aquí vamos a ingresar YouTube. Entonces si yo doy a enviar, tiene que salir hola YouTube. Aquí podemos ver que sale YouTube, entonces podemos regresar. Aquí podemos poner algo como Python. Vamos a poner hola Python. Hola Python. Entonces esta es la manera en la cual podemos nosotros interactuar con forms, realmente darle un uso a esas etiquetas HTML, porque por sí solas esas etiquetas no hacen absolutamente nada. Tienen que ir acompañadas de un servidor que esté escuchando las peticiones para poder manipular esa información. Con esto terminamos esta parte introductoria de Flask. Y ya con todo esto que tenemos, lo que vamos a hacer será desarrollar una aplicación muy sencilla. Es la típica aplicación de tareas, donde nosotros vamos a escribir tareas pendientes y nos va a salir en nuestra página toda esa lista de tareas. Únicamente para poder, digamos, consolidar todo lo que hemos visto en este tutorial. Y también para que veamos que no necesitamos saber mucho para empezar a hacer aplicaciones. También vamos a aprender nuevos conceptos, pero bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer esta aplicación.